Hola. Hola pijes. ¿Cómo están? Regresé después de un tiempo con un nuevo video. En este caso les estaré explicando más sobre los modos alternos de los Dinobots y sus inspiraciones, para revivir mi época de Paleopatú. Pero, ¿quiénes son los Dinobots? Los Dinobots fueron introducidos originalmente en los cómics y en la serie de Transformers G1 de los años 80. Los Dinobots son conocidos por su gran fuerza y personalidad salvaje, en la serie siendo creados por el Autobot Ratchet y el Autobot Wheeliak, usando algunos fósiles que descubrieron. Sus primeros integrantes son Grimlock, el líder, Slag, Sludge, Snarl y por último Swoop. Ya con el pasar del tiempo se fueron añadiendo más integrantes al equipo, los cuales veremos en este vídeo. Así que sin más, comencemos mis Paleopatus. Comencemos con Snarl. La primera aparición de Snarl fue por primera vez en la serie Transformers G1, en 1985, como uno de los Dinobots del bando Autobot con modo alterno de dinosaurio, específicamente un Stegosaurus. Snarl es conocido por su temperamento más agresivo y su personalidad de luchador solitario, que lo hace algo más rudo comparado a sus compañeros Dinobots. A pesar de su actitud, es un valioso miembro del equipo de Autobots, utilizando su gran resistencia y fuerza en combate. El primer juguete de Snarl fue lanzado en 1985 como parte de la línea original de Transformers G1. A lo largo de los años, Snarl no ha tenido bastantes figuras a comparación de sus compañeros. Algunas de sus figuras más relevantes son las de Studio Series 86, Power of the Primes, Legacy y la de Transformers 4. Aunque su protagonismo disminuyó tras la serie original, Snarl ha reaparecido en varios medios de Transformers, incluyendo los cómics, series y videojuegos, como Combiner Wars, Transformers Prime, War for Cybertron, Transformers Rescue Bots Academy e incluso estuvo planeado para las películas de Transformers de Michael Bay, aunque solo quedó en artes conceptuales. Bueno, continuemos con la explicación de su modo alterno. El Stegosaurus vivió hace aproximadamente 150 millones de años durante el Jurásico Superior, en el oeste de Estados Unidos, y con otros restos hallados en Europa. Este dinosaurio herbívoro era de gran tamaño, alcanzando hasta 9 metros de largo y pesando entre 2 y 3 toneladas. Su cuerpo era pesado y robusto, con una pequeña cabeza y un largo cuello. Pero lo más representativo de este dinosaurio son sus grandes placas óseas y su cola con espinas. Las placas en su espalda no solo eran una característica llamativa, sino que también tenían un propósito. Se especula que estas placas servían para regular su temperatura, actuando como un sistema de radiadores, absorbiendo calor durante el día y liberándolo durante la noche. Otros sugieren que las placas podían usarse para atraer parejas o intimidar a depredadores. En su cola, tenía espinas, conocidas como los huesos de la muerte, que podrían haber sido una defensa efectiva contra carnívoros como el gran Allosaurus. A pesar de su gran tamaño, el Stegosaurus era un dinosaurio lento. Su pequeño cerebro, del tamaño de una nuez, sugería que no era el más inteligente de los dinosaurios. Se alimentaba principalmente de plantas bajas, como helechos y cícadas, y probablemente vivía en grupos para protegerse de los depredadores. Sin duda alguna, a pesar de su apariencia, el Stegosaurus es un verdadero gigante del Jurásico. Slug es parte de los Dinobots originales, apareciendo por primera vez en la serie animada Transformers G1 en 1985, con su modo alterno de Triceratops, el famoso dinosaurio herbívoro con 3 cuernos en su cabeza. Slug es un bot guerrero, demasiado feroz, conocido por su temperamento irritable y su tendencia a resolver los problemas a golpes. Aunque tiene una personalidad explosiva, también es muy leal a sus compañeros y siempre está dispuesto a luchar por la justicia.
Es uno de los Dinobots más valientes y confiables, a menudo dispuesto a tomar la delantera en la batalla. A lo largo de los años, Slug ha tenido varias versiones de figuras, desde su primera figura en los 80s, las más relevantes serían la de Studio Series 86, Animated, Cyberverse, y Age of Extinction, siempre conservando su modo Triceratops. A lo largo de los años, Slug ha seguido apareciendo en diversos medios de la franquicia. En los cómics de Transformers Prime y IDW, la serie de Combine Wars, y en las películas de live action de Michael Bay, aunque sea con un papel secundario. Ahora vamos con el cornudo. El Triceratops vivió hace unos 66 millones de años, durante el Cretácico Superior, en lo que hoy es Norteamérica. Este enorme herbívoro podía medir hasta 9 metros de largo y pesar alrededor de 6 toneladas. Los rasgos más característicos son los 3 cuernos en su cabeza, 2 sobre los ojos y 1 en la nariz, además de una gran gola ósea que rodeaba su cuello, dándole un aspecto único. Los cuernos y la gola del Triceratops no solo eran impresionantes en tamaño, sino que cumplían funciones vitales. Se cree que los cuernos servían tanto para la defensa contra depredadores como para luchar contra otros especímenes de Triceratops durante la temporada de apareamiento, en especial entre machos. La gola, por su parte, era una extensión del cráneo que probablemente protegía el cuello y también podría haber servido para atraer a las hembras o intimidar a depredadores. Su dieta se basaba en plantas como helechos y cícadas. Se movían en grupos, lo que le daba cierta protección contra carnívoros como el temible Tyrannosaurus Rex, que vivió en la misma época y lugar. A pesar de ser un animal bastante corpulento, era ágil para su tamaño. Su imponente presencia y sus adaptaciones lo convirtieron en uno de los mayores herbívoros del Cretácico. Y seguimos con el Combiner de los Dinobots. No, ese no. Ese. El menos conocido. Grimstone. Grimstone fue creado para la línea de juguetes Power Core Combiners. Aunque sea de los buenos, Grimstone está hambriento por poder. A pesar de esto, sabe que su propósito es el de proteger a los débiles. Grimstone es un Dinobot con la capacidad de transformarse en un Styracosaurus. Sus compañeros solo son pequeños drones, cuya función solo sirve para unirse y crear al Combiner. Aquí también incluyó a Grimaster. Comparten mismo modo alterno y similitudes. Como mencioné, Grimstone es el único bot del equipo con la capacidad de transformarse, su modo alterno es el de un Styracosaurus. El Styracosaurus fue un dinosaurio herbívoro que vivió hace aproximadamente 75 millones de años, durante el Cretácico Superior, donde hoy en día es Norteamérica. El Styracosaurus era un animal robusto, alcanzando hasta 5.5 metros de largo y pesando alrededor de 3 toneladas. La característica más llamativa era su cresta ósea, que rodeaba su cuello y estaba adornada con hasta 6 cuernos largos que salían de la parte posterior de su cabeza, siendo esta lo que más lo hace resaltar de la familia de los ceratopsidos. Además, su rostro contaba con un cuerno único sobre la nariz, similar al de otros ceratopsidos, pero este siendo mucho más prominente. Se alimentaba principalmente de plantas bajas. Su estructura corporal sugiere que podía moverse en manadas, lo cual podría haberle servido como defensa contra grandes depredadores. Algunos teorizan que su cresta servía para establecer jerarquías sociales. Los primeros fósiles del Styracosaurus fueron encontrados en 1913, en lo que hoy es Alberta, Canadá. Desde entonces, se han descubierto más restos, lo que ha permitido a los paleontólogos obtener una visión más clara de su apariencia y comportamientos. Y ahora seguimos con los drones, los cuales tienen modo alterno de Parasaurolophus. El Parasaurolophus es uno de los dinosaurios más fascinantes y reconocibles que vivió hace aproximadamente 76 millones de años, durante el Cretácico Superior, en Norteamérica. Este dinosaurio es conocido principalmente por su distintiva cresta en la cabeza, lo que lo convierte en un miembro icónico de los hadrosaurios o dinosaurios pico de pato. El Parasaurolophus alcanzaba unos 10 metros de largo y pesaba alrededor de 2.5 toneladas. Su característica más conocida es la cresta alargada que se curvaba hacia atrás, y aunque su tamaño variaba, algunos especulan que podía tener hasta 2 metros de longitud.
Esta cresta probablemente estaba relacionada con la resonancia acústica, lo que sugiere que el Parasaurolophus podría haberla usado para emitir sonidos, ayudando en la comunicación dentro de sus manadas. Sus dientes en forma de lámina le permitían cortar y procesar eficientemente las plantas. A lo largo de los años, se han encontrado diferentes especies de este género, todas con variaciones en la forma de su cresta, lo que ha dado lugar a debates sobre su posible uso en la comunicación, el cortejo o la identificación entre individuos. Otro descubrimiento interesante es que los Parasaurolophus jóvenes tenían crestas más pequeñas que los adultos. Esto podría significar que la cresta se volvía más importante a medida que maduraban, posiblemente para mostrar dominancia o para el cortejo. Además, los fósiles de huellas descubiertos en varias partes del mundo indican que este dinosaurio vivía en grandes manadas, lo que sugiere que tenía un comportamiento social. Caminarían juntos, probablemente para protegerse de depredadores, y se desplazaban en grupo por grandes áreas. Pachycephalosaurus. El Pachycephalosaurus fue un dinosaurio que vivió durante el Cretácico Superior, hace aproximadamente 66 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Es mayormente conocido por su cráneo extremadamente grueso, que podía medir hasta 25 centímetros de espesor. Esta característica lo hace uno de los dinosaurios más llamativos. El cráneo del Pachycephalosaurus no solo era grueso, sino también de forma abovedada, lo que sugiere que este dinosaurio utilizaba su cabeza para realizar embestidas, probablemente durante peleas con otros miembros de su especie. Los científicos creen que estas confrontaciones ocurrían en competiciones por territorio o pareja, un comportamiento similar al de algunos animales modernos como los carneros. En cuanto a su tamaño, el Pachycephalosaurus es el miembro de los Pachycephalosauridae más grande, alcanzando una longitud de entre 4 y 5 metros, y pesando alrededor de 500 kilogramos. Su cuerpo era ligero y ágil, lo que le permitía moverse rápidamente en su entorno. Aunque se piense que el Pachycephalosaurus solo utilizaba su cráneo para los combates, algunos estudios sugieren que también podía haberlo usado para otros fines, como atravesar densa vegetación. El misterio de su comportamiento continúa siendo tema de debate entre paleontólogos, ya que no se sabe con certeza si su cráneo era una herramienta exclusivamente para combate o si también tenía otras funciones. En este punto también incluiré al Dinobot Scar, ya que al igual que con el dron, comparten modo alterno de Ankylosaurus. Scar fue el médico táctico de los Dinobots. Sus apariciones más conocidas son en los cómics de IDW y su figura clase core en Transformers Legacy. Scar fue asesinado por su mejor amigo, Grimlock, durante una investigación donde al ser atacados por unas criaturas en una cueva, Scar usó sus investigaciones para escanear a los monstruos y adaptar a sus amigos a nuevos modos alternos, haciendo que igual se convirtieran en bestias, durante ese alboroto. El líder de los Dinobots le arrebató la vida. Su muerte hizo que los otros Dinobots se sintieran abrumados por el dolor. El Ankylosaurus fue uno de los dinosaurios más icónicos del Cretácico Superior, que vivió hace aproximadamente 68 millones de años, en Norteamérica. Es famoso por su armadura natural, que lo hacía parecer un tanque viviente. Su cuerpo estaba cubierto por placas óseas que se fusionaban con su piel, y su cola terminaba en una gran masa de hueso, conocida como maso, que usaba para defenderse. El Ankylosaurus era un dinosaurio de gran tamaño, alcanzando hasta 6 metros de largo y pesando alrededor de 6 toneladas. Este animal herbívoro estaba adaptado a un estilo de vida tranquilo. La armadura del Ankylosaurus estaba formada por grandes placas óseas y espinas en la parte superior de su cuerpo, y pequeños clavos de hueso en su cuello y flancos. Estas características lo protegían de amenazas, mientras que su mazo en la cola era una de las armas más impresionantes de la naturaleza.
Los Ankylosaurus tenían una visión panorámica gracias a sus ojos situados en los laterales de la cabeza, lo que les permitía detectar peligros a su alrededor. Aunque su lenta velocidad los hacía vulnerables, su robustez y la fortaleza de su armadura les proporcionaban una defensa casi impenetrable. Dimetrodon. A pesar de su apariencia y sus apariciones en algunos medios, el Dimetrodon no fue un reptil, sino que fue un sinápsido. Pero, ¿qué es un sinápsido? Son un grupo de vertebrados que incluye a los mamíferos y sus antecesores. Se caracterizan por tener una cavidad craneal con una sola hendidura en el cráneo. Los sinápsidos fueron los antecesores de los mamíferos y aparecieron hace unos 320 millones de años, antes de la diversificación de los reptiles y aves. Vivió hace unos 295 a 272 millones de años, en el período Pérmico, en Norteamérica y Europa, siendo mucho más antiguo que los dinosaurios. El Dimetrodon es conocido principalmente por la gran vela que se encontraba en su espalda, formada por una serie de espinas largas que se extendían desde su columna vertebral. Esta estructura, que varía en tamaño dependiendo de la especie, no solo es una de las características más llamativas del animal, sino que también ha sido objeto de debate durante décadas. Se cree que esta vela podría haber tenido varias funciones, como la regulación de la temperatura, la exhibición para atraer pareja o la defensa frente a amenazas. En cuanto a su tamaño, el Dimetrodon podía medir de 3 a 6 metros de largo. A pesar de su tamaño imponente, su cuerpo era relativamente ligero y estaba diseñado para la rapidez. Tenía un cráneo grande y una mandíbula con dientes de diferentes tamaños, lo que indica que era un animal carnívoro y probablemente cazaba presas como otros reptiles más pequeños, insectos y anfibios. Su dieta carnívora lo ponía en la cima de la cadena alimentaria de su ecosistema. Aunque no vivió junto a los dinosaurios, fue un ancestro importante en la evolución de los mamíferos, ya que pertenece al grupo de los sinápsidos, que eventualmente darían origen a los mamíferos. Aunque el Dimetrodon no es tan conocido como los dinosaurios, su legado es fundamental para entender la evolución de los vertebrados. Fue un predador dominante en su tiempo y un precursor clave en la evolución hacia los mamíferos. Hoy en día, el Dimetrodon sigue siendo uno de los animales más icónicos del Pérmico.